Grupo Linke presenta Nordeste Podcast. Nordeste Podcast. Los mejores momentos de la radio de tu vida. Está con nosotros nuestro columnista de economía, el señor Alejandro Pegoraro. Ale, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Estamos bien y Pero vamos a estar bien. mejor. Bueno, qué bueno, me gusta el optimismo. Optimismo. Bien. Bueno, me dijiste que vos nos ibas a preguntar cosas ahora. ¿Qué nos ¿Cómo vamos a es? preguntar? Bueno, a ver, vamos a hacer como un concurso. A ver. Traje premio, el que acierta gana. Pasa Ay, palabra. no, Ya, pero ya. que no sean preguntas de números ni cálculos, porque no. No, en principio Para va a doña ser Chola siempre, ¿eh? va a ser muy general. No, si queremos hablamos y cambiamos el tema. De deporte. Hoy arranca la final de la NBA, Huguito. Sí, señor. Hay que estar mirando, vamos todos con los Spurs. A ver, si yo les digo, o le pregunto mejor dicho, en los últimos años, ¿no? Vamos a hacer los últimos 3 años como para hacer un Sí. más límite, 2025 contra el 2022, ¿no? En ese periodo de tiempo. ¿Qué provincia argentina le fue mejor? ¿Cuál tuvo su economía que creció más? ¿2000? ¿Cuánto? Del 2022 al 2025. ¿Cuál fue la provincia que tuvo el mayor crecimiento económico de Argentina? La verdad, Dios, Miranda. va a decir algo que yo ya sabía seguro. Yo digo Neuquén. Ok. Esteban. Para mí, sí, estoy entre Neuquén y Córdoba. Córdoba para mí. Bien, Córdoba, entonces, bueno, Neuquén lidera, Córdoba como segunda opción. Bien, le pegaron los de Neuquén. Bien. Así que Miranda tiene premio y me la muda la mitad, Muy bien. porque vos tiraste 2 opciones. Claro. No, pero yo también dije, porque dije, iba a decir algo que yo ya sé, dije. Claro, como la elección. Porque, a ver, ¿Viste? pero preguntémosle por qué y yo te digo por qué. ¿Por qué Y Neuquén? lo que pasa es que tengo como explicaciones muy vagas que la gente en economía no me lo va a entender. Bueno, a ver, Miranda, ¿por qué creció más Neuquén que el resto del país? Ahí va a Porque decir algo que yo Neuquén ya sé. tuvo un gran desarrollo energético en el último tiempo. Bien. De desarrollo energético. Básicamente, si queremos resumirlo, por vaca muerta. Vaca muerta. Muy Sí, bien, sí, bueno. sí. Efectivamente, la provincia de Neuquén, Miranda ganó una lapicera de político. ¿no? Muy bien. Pero yo iba a decir también eso del sector petrolero y todo Pero eso. tenés que adelantarte, tenés que ser más rápido. No, No, tenés que si no, agarrar. queda Me fuera gas- los premios. No Él me me gusta pasar a copia. elecciones todos Eh. juntos, señor. No sé. Profe, en todo caso. No aplicaría, señorito. Bueno, entre 2022 y 2025, ¿por Sí. qué? Primero, ¿por qué tomamos este periodo de comparación? Sí. Porque el 2024 fue malísimo para todo el país, con un muy fuerte ajuste del gasto público, recesión muy fuerte y más que te altera un poco las economías provinciales. En el 2023 tuvimos una gran seca, que obviamente las provincias más agropecuarias sufrieron un impacto muy fuerte y también te distorsiona un poquito la situación de la realidad económica, y el 2022 es el último año medianamente normal, que podemos decirlo más parecido al promedio que tenemos en la Argentina. Entonces, ese es el punto de comparación. Neuquén efectivamente tuvo el mayor crecimiento económico entre las provincias de todo el país, creció su economía un 32%, que es por lejos la que más creció, traccionada muy fuerte justamente por lo que genera vaca muerta. Pensemos que vaca muerta tiene diferentes formas de hacer dinamizar tu economía, ¿no? Por un lado, la explotación, que es decir, lo que están ya trabajando sobre los pozos petroleros, la exploración, que es la instancia previa, que también te demanda equipos de logística, de transporte, ingenieros, profesionales y demás, para explorar a ver hacia dónde va a seguir el rumbo de la actividad energética y petrolera, y con la última instancia de la cadena, que es la comercialización, ¿no? Es decir, cuando el gas o el petróleo sale de vaca muerta, tenés transporte, logística, comercio en el medio y demás. Entonces todo eso hizo que Neuquén hoy sea la provincia estrella, por llamarlo de alguna manera, del país. Ahora, ¿cuáles son las otras provincias que han tenido crecimiento en este último tiempo? Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, Río Negro, que creció al 3%, también porque tiene un efecto un poquito menor o bastante menor que Neuquén, pero está sintiendo los efectos positivos de vaca muerta, porque recordemos que también Río Negro tiene una parte de los yacimientos muy chiquitito y le genera también una atracción muy fuerte en su economía, que tracciona no solamente la logística, como decía antes, tracciona el comercio, tracciona la industria, tracciona también la construcción, porque necesitas obreros para determinado tipo de trabajos en los yacimientos. Y algo parecido a eso, pero ya no con el petróleo, sino con la minería, es lo que ocurre en San Juan, que también tuvo un crecimiento, en este caso fue el 1%, sobre todo porque está avanzando en la exploración y la explotación de yacimiento de cobre, que de alguna manera va a ser en los próximos años quizás también uno de los grandes productos argentinos. Sí. Para producir, y obviamente que también se va a exportar. Entonces San Juan tiene ahí una particularidad con el cobre. ¿Le pueden seguir en ese orden las provincias en donde se está explotando litio? Bueno, ahí vamos al NOA. En el NOA tenemos una situación un poquito más dispar.
hay algunas provincias que están teniendo un crecimiento muy importante y otras un poco más atrasadas. Por ejemplo, la provincia de Catamarca, que tiene mucho proyecto minero de litio, con empresas multinacionales trabajando ahí, con empresas estatales también trabajando, tuvo un crecimiento también del 3%, traccionado en su totalidad por la minería, por el litio particularmente, y la provincia de Salta lo mismo, que también crece al 3%, muy apoyado en todo lo que genera el dinamismo de la minería, particularmente el litio y otros productos minerales un poquito menores, pero el litio es el gran protagonista. En cambio, Jujuy tuvo una caída, Jujuy cayó 4%. ¿Por qué? Porque si bien la situación minera en relación al litio mejoró, tuvo una caída muy fuerte de otros minerales que Jujuy solía producir y que terminaron con yacimientos, mejor dicho, con pozos que ya no tienen vida útil, proyectos que se cierran porque minas que se cierran y demás de minerales menores, ¿no? Entonces Jujuy, si bien tiene un buen boom del litio, el resto de la actividad minera está muy frenada y eso también generó que sectores vinculados a la minería, como la construcción entre otros, tengan una caída y te lleve a la provincia al resultado negativo. Eso en el caso de las que cayeron, pero volvamos a las que subieron, bueno, Neuquén particularmente. Neuquén. ¿Eso se ve traducido en empleo? Bueno, ahí vamos, es un buen punto, Esteban, porque cuando vos comparás en las dos puntas, sí, Neuquén y Río Negro son las únicas dos provincias del país un crecimiento del empleo en ese periodo. Si vos tomás hoy los puestos de trabajo del sector privado formal y son mayores a lo de aquel momento. Son las únicas dos provincias que tienen esta particularidad. En el resto, ¿qué pasa? Por ejemplo, decíamos hoy San Juan. San Juan crece su economía, pero ¿qué pasa? El sector minero, que está vinculado al cobre que hablábamos antes, si bien está aumentando su volumen de empleo, no es suficiente para compensar lo que cayó en el resto de los sectores de la economía, ¿no? Entonces, está pasando por un proceso que está empezando un poquito, pero sigue en negativo. Tenés que darle, digamos, un par de meses o años, digamos, para que pueda compensar todo lo que se perdió en otras ramas de la economía. Lo mismo vemos, por ejemplo, en Catamarca, que si bien crece la actividad económica, el empleo, sobre todo el vinculado a industria manufacturera, al comercio y a servicios, tuvo una caída muy fuerte que, bueno, eso generó que el saldo global sea negativo. Pero los sectores que arrastran a la economía hacia arriba un poquito van colaborando para recuperar o por lo menos para que la caída no sea tan fuerte. Que un poco es lo que pasa a nivel nacional. Cuando ustedes lo han hablado varias veces, ¿no? Cuando el INDEC informa que la economía argentina creció, ahí vemos que, por ejemplo, está apoyado ese crecimiento en el agro, en la minería, en la energía y en la intermediación financiera, pero el empleo sigue cayendo porque esos sectores emplean relativamente poco en relación a el comercio, la industria manufacturera, la construcción y demás. Entonces ahí tenemos un escenario medio dispar, ¿no? Ahora, vamos a los que cayeron, los que más cayeron, mejor dicho, en este periodo de las provincias. La provincia de Tierra del Fuego fue la que tuvo la peor caída, que del 14% entre 2022 y 2025. ¿Por qué? Porque la actividad petrolera ahí era muy fuerte y ya son pozos que terminó su vida útil. Se están cerrando los pozos, las cuencas fueguinas que ya no produce prácticamente nada. Eso produjo que muchísima gente se quede sin laburo y toda su economía se fue hacia abajo. La provincia de Formosa, una caída del 13%, es la segunda que más cayó, sobre todo por la construcción, que se derrumbó por falta de obra pública nacional y por muy poquita obra pública provincial, y también porque el sector público formoseño, que de alguna manera es muy parecido a Chaco, ¿no? Que tiene una centralidad muy importante, tuvo salarios altamente deprimidos el último tiempo, no generó tracción en el comercio, por ejemplo, la industria también tuvo un freno muy importante y eso hizo que Formosa caiga muy fuerte. Dentro del NEA, Chaco, una caída del 6%, muy parecida a la de Formosa, por las razones, en menos magnitud, pero muy concentrado en construcción, en comercio, en la administración pública, y un parte en la industria, que acá relativamente es chica, pero tuvo una caída y eso empujó. Y después tenemos, por ejemplo, Corrientes, que cae el 1%, con las mismas razones que las otras dos, pero con la diferencia de que hay sectores industriales como la forestoindustria, que colaboró en que la caída sea un poquito menor, porque hizo un poco la economía provincial. Último Misiones, para quedarnos en el NEA, que cayó 4,5%, sobre todo porque la industria misionera muy afectado por ISA y el comercio lo mismo, bueno, le pegaron muy de lleno porque de repente el comercio se fue hacia Paraguay o hacia Brasil, la industria no tiene mercado interno para vender, entonces eso hizo que la economía se caiga mucho. O sea que estamos yendo hacia una Argentina cada vez más desigual.
Sí, totalmente. De hecho, a ver, cuando vos mirás la foto de hoy, Sí. vos tenés una franja de la Patagonia que está volando, literalmente volando. ¿Cuál es la franja de la Patagonia? Neuquén y Río Negro. Pero incluso dentro de la Patagonia tenés Neuquén y Río Negro creciendo muy fuerte, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego están derrumbando. Chubut porque también se terminó la vida útil a la cuenca de Comodoro Rivadavia, entonces ya no genera petróleo. Y en Santa Cruz porque cerró YPF, se cerró su proyecto y obviamente perdió 10.000 puestos de laburo en ese sentido. Entonces tenés como te decía, una franja de la Patagonia que vuela, una franjita del NOA que está empezando un proceso muy bueno de expansión, San Juan, Catamarca, Salta, una franja del medio que es muy dependiente del agro, Santa Fe, Córdoba, provincia de Buenos Aires, también en el caso bonaerense también muy dependiente en una partecita de la provincia que es el polo industrial, sobre todo lo que es la metalmecánica por un lado y lo que tiene que ver con refinerías y demás, que eso está un poquito flojo. Y tenés el norte del país ya pensando en el NEA y una parte del NOA como puede ser Santiago del Estero y Tucumán, que son provincias muy dependientes de la construcción, del comercio y del Estado, y que son 3 sectores que hoy están derrumbados. Entonces vemos puro rojo. Y si esta tendencia continúa, ¿hacia dónde vamos como país? Y vamos seguramente hacia un proceso que ya se vio en décadas anteriores y que se está empezando a observar ahora, por el caso de Vaca Muerta, que son nuevos procesos de conurbanización, ¿no? A ver, ¿por qué el conurbano bonaerense hoy tiene 14 millones de habitantes en una franjita que es así chiquitita? Porque en un momento de la historia, ahí estaba el laburo, ahí estaban las oportunidades y la gente migró hacia ahí. Hoy la gente ¿hacia dónde está migrando? Hacia Vaca Muerta, hacia Nieló, que es donde está Vaca Muerta, y localidades alrededor. De hecho, se están construyendo ciudades para los trabajadores de Vaca Muerta y muchos van a buscar ahí, no es que van ya con el laburo. Entonces, o sea que esto podría provocar una descentralización de alguna manera en muchos años, ¿no? No necesariamente, porque la centralidad hoy está en términos de funciones. Okay. Hoy Buenos Aires sigue concentrando las funciones. Vos sos el empresario más exitoso de Vaca Muerta, igual te vas a Buenos Aires, porque la gestión está ahí. Lo que puede generar es que las poblaciones empiecen a mostrar una nueva dinámica de movilidad. ¿Y qué te genera eso? De repente, por ejemplo, volvemos al caso de Neuquén, te genera un nuevo conurbano en Neuquén, pero llega un momento en que la gente que va es más voluminosa que el trabajo que hay, que la oferta de laburo. Y empiezan a generarse cordones de pobreza. Y además, otra cuestión, ya pensando en 2 décadas, 3 décadas, los proyectos que hoy están más exitosos, que hacen que las provincias crezcan, son mayormente extractivos. Y obviamente que eso que genera que tenga una vida útil que tiene una fecha tope. Sí. Obviamente que en el medio se van generando cadenas industriales, cadenas productivas y demás, pero si no las generás con sostenibilidad en el tiempo, va a llegar capaz que un momento dentro de mucho tiempo, cuando nosotros ya seamos jubilados, en que de repente digan, che, ¿se acuerdan de Vaca Muerta? Ahí está el cordón de pobreza más grande del país. ¿Qué es lo que le pasó a Tierra del Fuego? O sea, no hubo una proyección de sostenibilidad en el tiempo y hoy está sufriendo los embates justamente de eso, ¿no? Exactamente, porque Tierra del Fuego tiene la situación petrolera, sí, que es la más fuerte de todas, pero también tenés, que ahí fue quizás el error más grande de Tierra del Fuego, tuviste decisiones políticas que le pegaron más rápido. Por ejemplo, Tierra del Fuego prohibió la exportación de salmón. Producción, ¿no? De repente, y Chile, que es un octavo de nosotros, te exporta el triple de salmón que nosotros. Eso generó un quiebre en la industria, sí, y obviamente gente sin laburo y obviamente situación o de pobreza o de migración hacia otras provincias. ¿Qué tanto tuvieron que ver las políticas económicas de este gobierno con esto que está pasando de las regionalidades, ¿no? Y la diferencia exponencial que hay entre el crecimiento de una región y otra? Bueno, primero mucho porque la política económica nacional actual está muy concentrado en determinados sectores, que hablábamos antes, energía, minería, el petróleo, el gas, el agro mismo, que son de alguna manera los grandes sectores exportadores de la Argentina y que está muy bueno que le vaya muy bien, pero las decisiones que se toman para fortalecer esos sectores muchas veces van en detrimento de las economías regionales. Cuando se rompen las economías regionales, pensemos en la yerba mate, ¿no? Que hoy tiene una situación muy problemática. Cuando se rompen esas economías regionales, obviamente que la gente que se queda sin laburo y necesita buscar una oportunidad nueva, va hacia los sectores que está viendo oportunidades. Pero no siempre hay una oferta suficiente para cubrir toda esa demanda. Entonces, rompes por un lado una economía regional, derramando negativamente en una provincia, por eso vemos Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes con caída, Santiago del Estero con caída, y te concentras de alguna manera en otros sectores que, si bien
hacen traccionar a la actividad económica, no lo hacen de manera suficiente para que sea inclusivo o para que todos los argentinos vean una mejora significativa en la calidad de vida, en la generación de puestos de trabajo, en mejores ingresos, etcétera, etcétera. Así que esto era un fenómeno que ya se venía dando en tiempos anteriores, pero que se aceleró muchísimo en los últimos años justamente por la política económica que lleva adelante el Gobierno Nacional. Tenemos la invitación con el señor Horacio Robelli, él es economista, y vamos a hablar justamente de un poco este mapa económico, esta situación que está atravesando la República Argentina. Ya un poco nos pintaba este panorama, Ale, ¿no? ¿Cuál es la situación en las diferentes provincias? ¿Cómo se viene mostrando un poco el mapa de la actividad económica en las diferentes provincias, la generación de empleo y demás? Ahora, ¿cuáles son las variables sobre las cuales se concentra hoy el debate del modelo económico argentino? Y por eso justamente lo convocamos al señor Horacio Robelli, quien tiene la gentileza de regalarnos unos minutos. Horacio, un gusto saludarlo. Aquí estamos Dayana, Esteban y Hugo. ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día y muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Por favor, bueno, consultarle acerca de qué situación está atravesando la República Argentina con este cambio estructural de un modelo económico. ¿Es así justamente como lo ha pensado el gobierno nacional y lo está llevando adelante? En realidad no es el gobierno nacional, los que están detrás del gobierno nacional, que son las grandes empresas, sobre todo transnacionales, que vienen por nuestros recursos naturales, vienen por el litio, por el cobre, por el petróleo, por el gas. Entonces, el gobierno es un gobierno funcional a esos intereses que quieren quedarse con lo nuestro. Y el mecanismo que utilizan es invierten en lo que a ellos les interesa y lo demás dejan que se la arreglen como puedan. Por ejemplo, en la economía del Chaco hasta la economía del algodón no van a hacer nada por ninguna economía regional. Por ninguna economía regional. No van a hacer absolutamente nada. El gobierno, es más, va a seguir reduciendo el gasto público porque tiene un compromiso con el Fondo Monetario Internacional de reducir el gasto de la Administración Nacional y además de acordar con las provincias, esto lo dice el acuerdo, la segunda revisión con el Fondo Monetario Internacional, acordar con las provincias la reducción o la eliminación del impuesto a los ingresos brutos, que es el principal ingreso tributario de una provincia. El principal ingreso tributario de una provincia, en la provincia del Chaco, más del 85% de la recaudación es por el impuesto a los ingresos brutos. Y el Fondo Monetario Internacional pretende, es una idea ya remanida en ellos, de que se fusione, por ejemplo, con el impuesto al valor agregado, con el IVA, y que de esta manera se reduzca el peso de los contribuyentes. Esto suena muy lindo. El problema es que desfinanciar las provincias. Las provincias están recibiendo menos recursos por coparticipación federal de impuestos, pues se está cayendo la recaudación. Recién en abril retomó un poco el crecimiento de la recaudación, pero hacía 8 meses que venía descendiendo en términos reales, deflacionadas los recursos que se coparticipan. El 94% de los recursos que coparticipa la nación con las provincias es el 87% de recaudación del IVA, el 87% de recaudación del IVA y el 100% del impuesto a la ganancia. Bueno, estos impuestos venían reduciendo su recaudación y ahora el gobierno encima pretende que el IVA, que se coparticipa con el 87% de la recaudación, que ese IVA se fusione con el impuesto al valor agregado, perjudicando seriamente a la provincia. Esto es lo que plantea el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que se llama la segunda revisión del acuerdo que firmó Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que es el principal gobernador del Fondo Monetario Internacional, cuando vino el 14 de abril del 2025 a la Argentina. Horacio, ¿el ajuste fiscal puede sostenerse en el tiempo, así como vamos? Si la población no se queja, sí. Fíjate que esto lo ves con los jubilados. Los jubilados cobran... el 60% de los jubilados nacionales de la Administración Nacional de Seguridad Social, de la ANSES, el 60% cobra la jubilación mínima, que con el bono de 70.000 pesos es de 470.000 pesos. ¿Quién puede vivir con 470.000 pesos? Esa es la jubilación del mes de mayo. Entonces vos te das cuenta que no tenés, no hay reparo en la sociedad. Han desfinanciado todo, han desfinanciado las obras viales,
las rutas parecen cráteres lunares, han desfinanciado la salud, la educación. Entonces, un gobierno que es funcional a un modelo extractivista, agropecuario exportador, no le interesa absolutamente no más mínimo el resto del país. Es más, Milei llegó a decir que si no tenían plata que vendan, lo dijo Milei, Javier Milei, el actual presidente de la República Argentina, que vendan un riñón. ¿Y de dónde podría sacar el gobierno, dónde podría hacer el ajuste? Porque el ajuste, muchos consideran de que hay que hacerlo, que era una necesidad. Una necesidad. ¿El ajuste para qué? Si vos decís, nosotros hacemos un ajuste para hacer una inversión pública, para hacer obra pública, para darle más créditos a los productores, entonces no hace un ajuste el Estado. Está al revés. Este Estado ajusta sobre la población, pero no para los financistas. Yo te doy un dato claro que demuestra lo que te estoy diciendo. El total de... Ellos tienen 2 títulos que capitalizan intereses. Como no pueden pagar, la deuda es tan grande. La deuda pública argentina al mes de abril es de 496.000 millones de dólares. Casi 500.000 millones de dólares. Casi 500.000 millones de dólares es la deuda pública de la nación argentina. Bueno, la barbaridad de intereses que deben hace que no se puedan pagar todos los intereses. Que se llama LECAP y BONCAP. LECAP es letra de capitalización de 30 días a 90 días. Y las no cap van de 90 días y algunas vencen hasta en mayo, junio, julio, hasta octubre del año 2027. Esas son las notas de capitalización de intereses, no cap. Bueno, esas dos suman a abril el equivalente a 90.000 millones de dólares. Es en pesos, pero el equivalente a 90.000 millones de dólares. Y el total del crédito que da el sistema financiero legal, el total del sistema financiero legal, el total del crédito que da, no llega a 67.000 millones de dólares. En pesos son 90 billones, pero no llega a 67.000 millones de dólares. Si vos tenés que el Estado, para financiar el pago de la deuda, no al pueblo argentino, no para mejorar la educación, la salud, la asistencia social, se promocionen las economías regionales, no, para pagar los intereses de una deuda que nunca se investiga, nunca se audita por qué tenemos semejante deuda, y sin embargo, el Estado paga más por LECAP y por NOCAP. Sí. 90.000 millones de dólares suman. 90.000 millones de dólares son el total de los títulos LECAP y NOCAP a abril, que es el último dato oficial que tenemos del 2026. Y el total de crédito, 90 billones de pesos. Al tipo de cambio oficial, 67.000 millones de dólares. Eso demuestra claramente que el gobierno lo único que le interesa es pagar los intereses de la deuda en desmedro del resto del gasto público. Ahora, Horacio, todos estos números que nosotros no conocemos, el ciudadano común no lo conoce, no está metido en la macroeconomía. Al ciudadano común lo que le interesa es la microeconomía, los salarios siguen bajos, están pisados, la inflación que se está desacelerando, pero que eso no impacta en la capacidad de consumo. ¿Este modelo económico es sostenible en el tiempo? Porque ya se van a cumplir 3 años justamente del gobierno y todavía la imagen de Javier Milei sigue siendo muy positiva en el electorado. Mirá, yo soy economista, hay cosas que no puedo razonar, Dayana. La verdad hay cosas que no puedo entender por qué parte de la población lo votó. ¿Por qué en la ciudad de Buenos Aires lo votaron a Manuel Adorni? Manuel Adorni fue el concejal más votado, ahora son diputado de la ciudad, el diputado más de la ciudad más votado. Ganó la Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires. No hubiera podido ganar sin el voto de los jubilados, de los trabajadores jóvenes que están en la gran mayoría precarizados, de los empleados públicos. Y sin embargo ganó. Esa es una pregunta difícil para mí, que no soy sociólogo ni psicólogo social, pero desde el punto de vista económico te digo que es mentira lo que dicen que la inflación baja. Es más, el Fondo Monetario Internacional en esta segunda revisión del acuerdo firmado el 14 de abril del 2025 por Scott Bessent en representación del fondo y por Luis Caputo y Santiago Bausili por representación de la Argentina, ahí dice claramente, claramente le está diciendo que el índice de precio al consumidor no refleja el Fondo Monetario Internacional, que están utilizando una canasta desusada. Es más, el gobierno le había hecho todo un trabajo para hacer un nuevo índice de precio al consumidor. Como le daba más alto, lo echaron al que era el director general del INDEC, del Instituto Nacional de Estadística y Censo, Marco Labaña, porque le daba un índice mayor. Y siguen con este índice vetusto, qué mentira. Entonces, eso que baja la inflación
es relativo, por un lado. Y por otro lado, ¿por qué baja la inflación? Porque la gente no tiene plata para comprar. ¿Por qué no suben más los precios de los alimentos? ¿Por qué no suben más los precios de los combustibles? Porque la gente no tiene plata ni para viajar en colectivo. Entonces, cuando vos tenés que la gran mayoría de la población cobra la miseria que cobra, sí que tienen trabajo. Cuando vos tenés un modelo que despidió no menos de 300.000 trabajadores en estos 28 meses que son los que podemos contabilizar, de enero del 2024 hasta el 30 de 28 meses, despidió más de 300.000 trabajadores, cerró más de 25.600 empresas, algunas con 70, 80, 90, 100 años de antigüedad. Vos te das cuenta que pensar que esto se va a revertir, al contrario, se va a profundizar. Ahora, ¿hasta cuándo lo van a hacer? Hasta que la CGT, como hizo la Central Obrera Boliviana, llame un paro por tiempo indeterminado, o un paro de verdad, o hasta que la gente salga a la calle. Las dos salidas no son fáciles, pero ellos ganan mucha plata. Los que lo pusieron a Luis Caputo como ministro de Economía y a Santiago Bausili como presidente del Banco Central ganan muchísima plata y no están dispuestos a ceder este modelo, salvo que haya una manifiesta oposición, tanto de la Central de Trabajadores como trabajadores en la calle, y ahí la cosa estaría recién ahí a cambiar. Ahí entrarían a darse cuenta que ya llegaron al hueso y que no pueden seguir. Horacio, tenemos que irnos a la pausa, pero no quiero despedirte sin preguntarte esto, ¿no? Que si el plan económico del presidente Javier Milei tiene éxito, ¿cómo imaginás a la Argentina dentro de 5 años? Como Perú. Lo dijo Caputo, no lo digo yo, lo dijo Luis Caputo, como Perú. Una economía donde el 80% de la población trabajadora está precarizada, no tiene formalidad laboral. El 80% de los trabajadores en Perú, donde se explotan las minas sin medir el impacto. Perú tiene riquezas mineras importantes, sin medir el impacto ambiental. El modelo que quieren ellos es el modelo peruano, que la población sobreviva como pueda y que ellos se puedan apropiar. A cambio de esta deuda que permanentemente, la capitalización de los intereses demuestra que crece permanentemente, no se pueden pagar los intereses. A cambio de esa deuda la van a cambiar por nuestros activos naturales: petróleo, gas, litio, cobre, minerales raros, uranio, agua pesada, hasta el agua potable. Gracias, muy claro en los conceptos. Muchísimas gracias, Horacio. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Fue una producción de Grupo Linke. Recordá que podés escucharnos en 95.7 y 102.7 Resistencia. 102.7 Corrientes. A través de la web www.radionordeste.com.ar. En todas las redes, Nordeste Play OK. Podés vernos las 24 horas vía streaming en www.9link.com.ar. Gracias por escucharnos.